Ayer por la tarde, la policía de la ciudad de Buenos Aires reprimió a militantes de más de 20 organizaciones populares que conforman el Frente por Trabajo y Dignidad Milagro Sala, la Federación de Trabajadores por la Economía Social Limitada y el MPR Quebracho, que se movilizaron al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para presentar una serie de reclamos de cientos de familias por la situación que se está viviendo actualmente el país. Ayer lo que sucedió fue un acontecimiento terrible, preocupante, doloroso y hasta sanguinario. Creo que las imágenes fueron devastadoras para todos y todas las que pudieron verlo. Fue terrible, pero para eso tenemos en línea a alguien que nos puede contar sobre esta situación, sobre la situación que están viviendo los militantes y sobre el repudio que se lleva a cabo sobre lo que sucedió ayer. María del Carmen Verdú, abogada y militante, coordinadora contra la represión policial e institucional. La tenemos en línea. Hola María, Verónica te habla. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Muy bien. En realidad no estoy bien porque lo que sucedió ayer fue terrible. Ayer precisamente estábamos en el aire, veíamos las imágenes en la televisión, imágenes que claramente algunos medios de comunicación los tomaron como incidentes, y claramente eso no fue un incidente. Y bueno, me he pasado prácticamente todo el día de ayer y lo que va de hoy respondiendo a algunos comunicadores de medios hegemónicos que, bueno, frente a una situación de esta naturaleza recurren también como fuentes a nosotros, y donde siempre la pregunta es ¿qué opina de los incidentes? Y vos decís, mira, incidentes que a mí se me rompa la bolsa de basura y se me desparramen todas las cáscaras de huevo en la vereda, eso es un incidente. Que haya una persona caída en el piso tratando de cubrirse malamente la cara con los brazos para que los borcegos y los palos no la desfiguren, con 6 o 7 policías de civil alrededor que finalmente la arrastran de los pelos hasta meterla en un patrullero o un celular. Es represión. ¿De qué incidentes me hablan? Sí, tal cual. Incidente que se me rompa una uña justo cuando tengo que ir a una audiencia y tengo que estar más o menos pituca. Tal cual. Tenemos que tener mucho cuidado, y es muy bueno que empieces justamente, siendo vos comunicadora, por ahí la charla, porque tenemos obligación de llamar a las cosas por su nombre. Esto fue represión y a partir de allí podemos entonces caracterizarlo con corrección. Sí, vos mencionabas que había policías de civil. Yo creo que estas imágenes hacía mucho tiempo que no las vivíamos. Vivimos igual la represión que sufrieron los docentes, pero ayer particularmente vimos sangre, vimos policías de civil agarrando de los pelos y arrastrando. Y otra imagen que yo no veía desde septiembre de 1999 es la de estos binomios en motocicleta, con el de adelante conduciendo y el de atrás parado con la escopeta tirando a mansalva, perdigones, trazadoras pepper o goma, cuando no plomo. Acordémonos de los chicos de la NMA y la represión en la Sala Alberdi. Te decía, septiembre del 99 fue el día que, el 9 de septiembre para ser más exactos, hicimos un escrache al represor Echecolatz, que en esa época vivía cerca de Córdoba y Pueyrredón, varias organizaciones, entre ellas Correpi, y en medio del acto, en la planta baja de un edificio de 18, 19 pisos, empezamos a ser simultáneamente atacados, por un lado por la policía de la comisaría 17, por el otro lado desde el propio edificio, desde la terraza, donde había personal policial también, que desde allí disparaban gases y demás, y tiraban objetos sobre la multitud. Nos refugiamos, al estar en Córdoba y Pueyrredón, en la zona de las facultades, y nos distribuimos en los distintos edificios de las facultades con esa ingenua idea de autonomía universitaria, acá no van a entrar. Sí. Bueno, la jornada terminó con infinidad de compañeros intoxicados por los gases tirados adentro de la facultad, con esta misma formación de binomios en moto, y un compañero que perdió el 70% de la vista de un ojo por una esquirla. Sí, no, lamentable. Esto recién vos decías, la policía en las universidades, más policías en las calles, más cámaras de seguridad, más racias. En las escuelas secundarias. En las escuelas secundarias. Ahora las racias son en colectivos. Digo, hay una política de seguridad que están planteando que se ve claramente reflejada. ¿Vos pensás que cuál es el objetivo, cuál es el análisis que haces del objetivo que tiene este gobierno con respecto a las luchas sociales y a la sociedad en general? Porque estamos hablando de la educación, ¿no? La policía dentro de las universidades. Exacto. Y las escuelas. Bueno, en realidad hay que reconocerles que han sido sinceros y lo dijeron desde el primer momento.
primera medida de gobierno que anunció la ministra de Seguridad Bullrich fue el protocolo antipiquete, incluido en él el protocolo, el corralito a la prensa, justamente para que no aparezcan esas imágenes tan incriminantes, alejándolos del lugar del hecho. Luego, toda la seguidilla de movidas legislativas, ejecutivas y también judiciales, como aquel fallo que planteó que la policía ni siquiera necesita sospecha para detener a alguien con una averiguación de antecedentes o para identificar. En todo ese marco han ido creciendo los distintos episodios represivos. Hay días, hay semanas que decimos, esto ya no puede ponerse peor, y a los 3 minutos nos enteramos de algo más terrible todavía que está ocurriendo en Neuquén, en Mendoza, en Santiago del Estero, en Santa Cruz, en Tierra del Fuego. No importa el ámbito territorial, o sea, está nuevamente preso Facundo Jones Wallace, el dirigente mapuche de la LOF Cumayén, la que fue brutalmente atacada por gendarmería ahí cerquita de Esquel en enero de este año, que después viajamos con Norita Cortiña justamente hasta que se logró la soltura de todos los chicos que habían sido detenidos, todos muy jóvenes, la mayoría pertenecientes a la etnia mapuche, otros, como dicen ellos, huincas solidarios que habían ido a apoyarlos después de la primera andanada represiva y que terminaron también represaliados. Entonces, sí, lo que nosotros vemos es que hay un crecimiento geométrico del uso de todas las formas represivas, que no tiene que ver con que le hayan soltado la mano a las policías o a la gendarmería o que se le haya salido la cadena a alguna de las fuerzas, sino con una orden expresa y directa de disciplinamiento y de control social. Y eso te lo dice claramente en el día de hoy la tapa de los principales diarios nacionales. Por fin el gobierno puso orden, por fin cambió su política y garantiza la circulación y cosas por el estilo, con lo cual demuestra dos cosas. Por un lado están haciendo campaña para sus votantes, sí, y por el otro lado están necesitando de alguna manera desactivar, silenciar, disciplinar el conflicto social que va en aumento ante las políticas de hambre que estamos padeciendo. Hace 48 horas que fracasó la reunión del Consejo del Salario Mínimo y que Triaca sacó por decreto un aumento por el cual el que hoy gana 8.500 pesos en julio del año que viene o va a ganar 10.000 en un país con, en el mejor de los casos, 2% de inflación mensual. Sí, no, es muy complejo, me parece, quitar del imaginario social esta cuestión de festejar la represión, porque hay sectores que claramente, como vos decís, la festejan. Y recién al inicio estábamos hablando de cuando sucedió la situación en Venezuela con Nicolás Maduro, que muchos sectores salieron a decir barbaridades, pero lo que sucedió ayer salieron muchos a felicitar, ¿no? Sí, sin ninguna duda, y sí. Echas una mirada, no sé, a mi cuenta de Twitter o la cuenta de Twitter de Correpi, te vas a encontrar con la actividad a full de los trolls macristas, atacándonos, diciéndonos que somos kirchneristas, que somos de quebracho, que somos... Claro, cosa que, ¿cuál digamos, sería cada la uno cuestión? es de la organización, sí, que es. Yo milito en Correpi, en la corriente izquierda Poder Popular, es público, notorio, todo el mundo lo sabe, y yo no le pregunto a un tipo que es arrastrado de los pelos por la policía y llevado preso porque se está manifestando, reclamando la emergencia alimentaria, a qué organización pertenece antes de entrar a la comisaría a defenderlo. Claro. ¿Cuál es la situación de los militantes que han sido reprimidos, que han sido lastimados? Mira, afortunadamente no hay nadie en situación de peligro, y los que fueron detenidos ya hoy por la madrugada estaban en libertad, porque las detenciones fueron tan al voleo, claro, y tan injustificadas que los jueces no las pudieron sostener y fueron todos puestos en libertad. Naturalmente continúan adelante las causas que se iniciaron, como de costumbre, por intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad, daño y, bueno, el combo manifestación, donde, bueno, estaremos atentos a esas defensas. ¿Sentís que este tipo de políticas aumenta la libertad que se les da a los policías? Digo, aumenta la situación de estigmatización por parte de las fuerzas policiales a los sectores más vulnerables, porque se les da como una libertad en general. O sea, ayer vimos policías de civil, pero también vemos situaciones de racias donde la subjetividad del policía hace que decís, bueno, esto es un sospechoso, ¿por qué? Lo bajamos del micro o lo agarramos y lo metemos en cana. Digo, ¿aumenta esa situación? Bueno, pero justamente por eso te decía antes, porque a veces uno no se da cuenta
cómo nos atraviesa el discurso hegemónico y caemos en alguna trampita del lenguaje, ¿no? No es que se les salió la correa, no es que les dan más libertad, les han dado órdenes, les dan órdenes todos los días. Las requisas en los colectivos, las racias en los barrios, el incremento de las detenciones arbitrarias, fueron preanunciadas en enero de 2016, recién asumió el gobierno de Macri, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad sacó aquel famoso fallo que yo mencionaba recién, donde le dijo a la Policía Federal, que a partir de ahí pasaba a estar bajo el mando del gobierno de la ciudad, o sea, el ámbito jurisdiccional del Tribunal Superior, señores, acá para detener a alguien no hace falta ni sospecha. Si usted piensa que es necesario detenerlo, me lo detiene. Bien. O sea, eliminaron la necesidad del indicio de sospecha para proceder a una detención arbitraria, como es cualquier detención para identificar, porque si yo no estoy cometiendo ningún delito, nadie tiene por qué saber cómo me llamo. Claro, tal cual. Estamos hablando como... Entonces, si vos buscás, discúlpame, en la página de Correpi, el comunicado que emitimos en aquel momento, insisto, enero de 2016, hace un año y medio, nosotros anticipábamos y decíamos, atrás de esto se viene la profundización de la militarización de los barrios y de las detenciones arbitrarias. Bien. Estamos hablando con María Carmen Verdú, abogada y militante de Correpi, coordinadora contra la represión policial e institucional. ¿Cómo se plantan, cómo ven la situación de cara a las elecciones legislativas, María? Mira, nosotros pensamos que este tema debe ser tomado por todos aquellos que tenemos algún tipo de participación electoral. En mi caso personal, yo te decía recién, milito en Correpi, en el Frente Antirrepresivo, pero también soy integrante del Frente de Izquierda en las listas a partir del acuerdo al que llegamos desde la corriente de izquierda Poder Popular, de la que formo parte, que es un frente de diversas organizaciones, entre ellas Marcha Guevarista del Pueblo, que tiene candidatas allí, candidatas porque son mujeres, en La Plata, también en las listas del FIT, de La Caldera, también con una candidata a diputada provincial, del Frente Único Izquierda Revolucionaria Hombre Nuevo, del que formo parte yo y mi compañero Hernán Vasco Izurieta, que integramos las listas a candidatos a diputados nacionales en capital en mi caso y en provincia en el caso del Vasco. Uno de los ejes centrales para nosotros en esta campaña es justamente, además de la denuncia directa y la necesidad de generar mayor repudio popular a las medidas que todos los días empeoran las condiciones de vida del pueblo trabajador, también la denuncia y la organización para enfrentar estas distintas formas represivas. Y por lo pronto ya estamos organizando desde el Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, el espacio de coordinación que reúne a más de 200 organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, antirrepresivas, etcétera, una reunión urgente para generar algún tipo de respuesta rápida en el curso de la semana que viene, con eje puntualmente en lo que ocurrió ayer. Bien, María, ¿te gustaría decir algo más, alguna reflexión más con respecto? Mira, fundamentalmente que el problema de la represión no es algo que ocurre aisladamente en un lugar o en otro porque uno tiene mala suerte y se paró en el lugar equivocado. Tiene que ver con el control social, con el disciplinamiento, está atado a las necesidades de cada gobierno de acuerdo a la etapa que se atraviesa, y solamente se le puede dar una respuesta que pueda tener alguna utilidad en unidad y en organización colectiva. Las respuestas individuales pueden, tener algunas herramientas de uso individual, como saber qué contestar, porque leí el manual del pequeño detenido de Correpi, y me sirven en el momento concreto para por ahí pilotear y tratar de zafar una detención. Pero lo importante es que eso yo después lo discuta con mi vecino, con mi compañero de trabajo, con el compañero de estudio, con la señora con la que hago la cola en el Pago Fácil o en el supermercado, para tratar de socializar esas herramientas. Bien, María, muy acertadas todas las reflexiones y el análisis que haces y que hacen desde Correpi. Te agradecemos tu palabra acá en el aire de Pajaritos. No, al contrario, gracias a ustedes. Abrazo. Pasaba allí María del Carmen Verdú, abogada y militante de Correpi, coordinadora contra la represión policial institucional, hablando de la situación de represión de ayer en la avenida 9 de Julio a militantes.